dígame. Sí, soy yo, José Antonio. Ah, pues sí, claro. Sí, sí. Sí, era, sí, mi tío Constantino. Tío Constantino, cuánto deseaba oír eso. Hacía tiempo que había averiguado que a Suárez le quedaba un familiar cercano, Los mitos, al contrario de lo que se creía, pero no daba con él. copias de la guerra. Y por fin ahí estaba, a punto de descubrirme los recuerdos que guardaba del tío. Esto aquí. Desde la niñez íbamos a Gijón todos los meses de agosto y bueno, pues la vida nuestra era ir a visitarle al tío Constantino en la cárcel. Las imágenes las tengo muy claras. Eran un recinto en el cual había unos barrotes en una primera fase, ¿eh? Y dentro de esos barrotes había como una especie de pasillo de aproximadamente medio metro en el cual estaba pasando constantemente algún carcelero o como se llamase en aquella época. Había pasando ese pasillito de medio metro otra barrera de barrotes, y entonces se hablaba entre barrote y barrote al que tú ibas a visitar. Solo a través de esos barrotes trató José Chu a su tío hasta que cumplió 15 años. Había nacido en Bilbao, de donde era su padre, poco antes de que Suárez entrara por segunda vez en prisión. Cuando salió conoció a un hombre de pocas palabras, que seguía viviendo en una cárcel sin rejas. Y amargura, pues hombre, alegría desde luego no, pero cuando hablabas con él, la verdad es que no te transmitía no sé, como amargura o... Lo que pasa es que sí te dabas cuenta que, hombre, pues precisamente, no sé, pues ganas de cantar no tenía, pero bueno, sí estaba un poquito amargado porque tampoco le dejaban hacer su trabajo. Es que eso sí nos lo contaba, eh, que tenía prohibido el sacar fotografías. Él tenía que ir buscándose la vida, pues sacando fotos en la playa a gente, pues bueno, que estaba paseando por allí y le decía, pues bueno, ¿quiere una foto? Saca una foto y tal. Señores, una foto. Con ese miedo constante de que él no podía sacar fotos oficialmente, vamos. 1937, 60. De lo que le llevó a la cárcel no tenía información. Tampoco conoció al Suárez, que firmó en prensa. Mi madre, yo, el concepto que tenía, que me decía que había entrado en la cárcel, era porque había sacado una foto de la bandera republicana cuando entraron los nacionales en Gijón. A mí me sonaba algo raro que este hombre pudiese estar tantos años metido en la cárcel, incluso por sacar una foto de una bandera. Bueno, pues luego entendí que, bueno, pues que era un hombre que había tenido unas ideas, oye, las suyas y las había mantenido. Y entonces, pues que por eso entró. O sea, a posterioridad de fotos que trajimos, pues sí me di cuenta que digo, hombre, a ver, el tío, a ver, algo más ha sacado. Que todo esto, claro, luego ya cuando te haces mayor dices, jo, vale, esto no es lo de la bandera que me quería decir mi madre para no liar, que jamás, insisto, jamás hablaba de eso, jamás.
Y digo, bueno, pues eso, ese es mi conocimiento. Vamos a mirar a ver. Tras la muerte de su madre y con su vida hecha en Bilbao, los viajes de Josechu a Gijón se espaciaron, aunque en esas ocasiones no dejó de visitar al tío Constantino, que seguía sin motivos para cantar. Y una vez que fuimos allí, pues 2, 3 días que estuvimos con él, pues subimos a casa y tenía un cristal roto de la habitación. Joder, y le dije, oye, tío, pero ¿pones el cristal? ¿Ponemos el cristal? A ver, que eso era un cristal pequeño, que no estoy hablando de... No, bueno, pues era un cuadradito que tenía un cristal roto. Y dice, no, ¿qué va? No, sí, esto a mí no me molesta para nada, el cristal roto y tal. Y bueno, él vivía allí, en esa habitación. Bueno, pues claro, es que yo ya no sé exactamente cómo pero bueno, vivía así la vida. Donde dormía el tío Constantino. Sí. Y luego en la otra era donde dormíamos nosotros cuando fuimos. Y la italiana. Y la italiana, pero esa ya era más... No, era la del más fondo. metida dentro, sí. Ahí a partir de... Y me llamaron por teléfono un señor y me dijo que había fallecido Constantino. Fuimos a su entierro y, vamos, es que, es más, seguro, es que no había ni cura ni nada. El hecho de enterrarle, fueron 2 hombres, 2 empleados bueno, no sé si serían del Camposanto o de cómo se llame en esto, pero era una caja de madera. Cuando digo caja, no féretro, una caja de madera, eso sí, bien puesta, no. Y cuando llegamos estaba hecho el agujero, digamos, y bueno, pues ahí se enterró ese hombre, pero vamos, por orden suya. Y bueno, ni misa, ni responso, ni nada que perteneciese al tema católico, cristiano. Jamás, o sea, vamos, eso, y bueno, pues así se cumplió. Es que no había discusión en ese tema. Y se acabó, y ya está. Y ahí se enterró al tío Constantino. Tras enterrar al tío, hubo que vaciar la casa. Los propietarios iban a reformarla. Eso está en el archivo ya de hace un montón de años. Y los arquitectos contratados tenían que levantar los planos. Los planos están elaborados en el año 85, ha pasado tiempo y la memoria me falla. Era una vivienda próxima a cumplir el siglo, grande, céntrica, de pasado burgués, de fachadas adornadas y estancias arruinadas. Esta sería la fachada, el estado actual original de la fachada principal que teníamos que mantener. Recuerdo una casa muy oscura, no había luz, entonces con linternas y vamos... Y efectivamente estuvimos yendo durante 2 días, me acuerdo, bueno, 2 días, durante unas horas al día, pero era tal el volumen de rollos, de fotografías y de todo esto que había allí. Claro, es que nos preguntábamos, bueno, ¿y qué hacemos nosotros con todo esto? Y dices, bueno, pues ahí lo dejamos. Y lo dejamos ahí, trajimos unas cosas que había allí, unas fotos, pero nada más. Esto es el muelle, la Rula, el muelle de Oriente, Gijón. En cambio, año 1925. A mí me llamaron diciéndome que si me interesaba ver un piso, que había alguna cosilla, que si me podía interesar y demás. Y estuve mirando, dando vueltas por el piso y claro, no vi nada interesante para el negocio que yo tenía. Era toda ropa, pues muebles inclusive con carcoma,
alguno ya medio poquito desvencijado y tal. Este era un piso grande, estuve mirando por todas partes y tal, y no vi nada, pero al marchar, vamos, a la entrada había una habitación, una puerta, y entonces abrí la puerta a ver que era la que me quedaba. Y al dar la luz vi que había una bombilla allá en el techo, arriba del todo, casi no se veía nada, miré para arriba, aquello no tenía techo, era como, acababa como en una cúpula. Enfrente, digamos, de lo que es la cocina, había una puerta de madera. Entonces ahí abrías la puerta esa y te encontrabas con una capilla que estaba dentro de... Y ahí es donde él tenía su laboratorio personal. Y ahí es donde yo creo que mejor se lo pasaba. Eso también es cierto, porque ahí disfrutaba el hombre. La capilla en la planta segunda, enfrente entrando, y con un vacío sobre la planta superior. Sí recuerdo aquel hueco extraño porque era pequeño y sin embargo era muy alto. Tenía altura pues prácticamente de los 2 pisos. No, la capilla podría tener 12 metros cuadrados, 15 metros cuadrados. Era como una especie de, bueno, pues eso, una iglesia en pequeñito, la imagen de una iglesia en pequeñito. Y empecé a mirar por allí y había como unos mostradores hechos de madera, vamos, y cajas. Bueno, digo, bueno, pues voy a mirar estas cajas a ver lo que pasa. Intento moverlas y aquello pesaban bastante. Digo, ¿qué habrá dentro? Y entonces lo abrí una y me encontré con que eran cristales. Y claro, con la linterna había otra luz y me di cuenta que eran unos negativos, o sea, negativos en cristal. Y empecé a abrir cajas y cajas y cajas y cajas. A mí siempre me gustaron mucho las fotografías y sobre todo las fotografías antiguas. Y entonces ver fotos de las calles de Gijón. Esta es mi casa, ahora, en este momento. Y esa que está ahí, mírala. Esa. De la guerra civil, la Vuelta a Asturias, de ciclistas, de cuando se hizo el primer molinón, con el cuño de Suárez, calle encima de Villa. Mírala. Y ver todo eso, dije, ojo, aquí espera que esto vamos, hay que mirarlo y ver lo que culturalmente pueden sacar de ello. Esto es el muelle, la Rula, el muelle de Oriente, Gijón. Además de negativos, En había cambio, copias, año todas 1925. selladas, firmadas a mano por Suárez Y esto es la Costa del Cholo. y comentadas al dorso. Pone aquí, los pescadores en un día de descanso forzado. Simón lo Por compró causa todo de y lo puso a la mala- venta, con una condición para el comprador. Que no se disgregase todo esto, 100 o 500 fotos negativos por un lado que les interesa a la gente por hacer reproducciones y tal. Digo, no, eso yo no creo que sea lo conveniente hacer con todas estas fotografías. Pero los años pasaban y ese comprador con sensibilidad, además de presupuesto, no llegaba. Casi una década esperó en el almacén del anticuario, y ese tiempo que corría lo hacía en contra de ese archivo, a favor del olvido de Suárez. Ese anticuario, 2 años después de esa adquisición, se pone en contacto con el Museo de Bellas Artes de Asturias y le ofrece este archivo. Con buen criterio, el director del Museo de Bellas Artes dijo que, hombre, que era muy interesante, pero que claro, que para el Museo de Bellas Artes de Asturias no tenía sentido que hiciese esa adquisición. Con lo cual, Emilio Marcos Ballaure reenvió al anticuario a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.
en la Consejería de Cultura del Principado de Asturias tampoco interesó. En ese momento en Asturias nadie, ninguna institución se había preocupado por el patrimonio fotográfico, por la fotografía, con lo cual en 1992 no había ninguna institución y no había ninguna colección de fotografías en las instituciones públicas asturianas. Y yo, sabiendo esa contestación negativa también de la Consejería de Cultura, fue cuando se lo comenté a Joaco López. Y fui a ver a Simón Albuerne y bueno, ahí empecé a descubrir aquel día a Suárez, a ver los negativos, a ver todos los papeles, a leerlo y bueno, nada, empezamos los trámites administrativos y de esa manera se adquirió en ese año 92 el archivo de Constantino Suárez para el Museo del Pueblo de Asturias dentro de ese proyecto y para el Ayuntamiento de Gijón. El archivo estaba salvado. Pronto Suárez saldría del olvido, al menos una parte de su historia. Y se hizo una gran exposición en el antiguo instituto mostrando pues eso, lo que era la obra de Suárez, y eso es lo que hizo bueno, que Suárez pues, sea muy conocido, y bueno, y con la labor de recuperación del museo y de otras personas que trabajaron con este archivo, pues hoy bueno, tenemos la satisfacción de que Constantino Suárez tiene una plaza dedicada en Gijón. La obra de Suárez llegó a Madrid y una foto suya colgó de la entrada del Museo Antropológico, con su nombre bien visible. Miles de visitantes recorrieron la exposición, pero la noticia del descubrimiento de la figura de Suárez y de su archivo nunca viajó los 265 kilómetros que separan Gijón de Bilbao. Nunca en los 30 años transcurridos hasta mi llamada. A pesar de que el sobrino hacía el viaje inverso de Bilbao a Gijón 2 veces al año. Sí, dígame. Por eso apenas podía creer lo que Sí, escuchó soy yo, ese día José Antonio. a través del teléfono. Claro, yo es que no sé exactamente de el archivo de fotos pues no. Es la primera noticia que tengo. Oye, todos ojipláticos dicen, ¿pero qué dices? ¿Qué estás contando? Decían, ten cuidado. ¿Qué ten cuidado? Ni que nada, joder, que no. A ver, que me ha llamado esta señora, joder, que tiene más datos que nosotros. José Chu desconocía que hubiera un archivo de su tío en un museo, y el museo ignoraba la existencia de José Chu. Gijón no sabía nada de que hubiera un sobrino que pudiera arrojar luz sobre su historia. Mira, Esta es. Ujú. Sirva este vídeo de Esta es. presentación. Mírale, qué guapo está. Qué guapo. Parque del fotógrafo Constantino Suárez. Gijón, 1899. Nunca hubieran soñado que Gijón reservara un lugar para recordar a su tío. Y la casualidad nunca les condujo hasta allí en sus frecuentes visitas a la ciudad. Le tuvieron O ahí sea que... aplastado. Sí, claro, por lo menos mira, oye. Pero ese hombre que les miraba desde la placa conmemorativa nunca hubiera podido reconocerles, porque en esa imagen tenía 20 años. Cuando se tomó la foto, a José Chu le faltaban más de 2 décadas para nacer. Extraordinario valor artístico y documental. La imagen utilizada para el homenaje público revelaba otro olvido, el del rostro del fotógrafo, del que no había retrato conocido desde 1943, 4 décadas antes de su muerte. La prisión le arrebató también su identidad. En una caja en el fondo de un armario, en Bilbao, ha descansado todo este tiempo la Leica que retrató los días previos a la caída de Gijón, en 1937. Bajo una cama han estado las cajas de fotografías, los cuadernos que cuentan la detención del fotógrafo. En octubre de 1939... Sus renglones orientaron el guión del episodio 7 de Proyecto Suárez. Con sus correspondientes pistolas. Estamos en la perfecta ignorancia, pero total, ya te digo. Es más, pues posiblemente
estas fotos que hay aquí, estas cajas que has visto y todo el recuerdo pues no sé de qué hubiese pasado, pues posiblemente se hubiese perdido. Posiblemente se hubiese perdido. Casi seguro que se hubiese perdido, porque bueno, si es que para nosotros tiene un recuerdo, pero pues para los hijos y ya no te digo nada a los nietos, no saben ni de qué estoy hablando. O sea que la realidad es esa. O sea que si tú no me llamas, esto se pierde. Por segunda vez se habría perdido esta foto, un posado bélico que no desluciría rodeado de estampas en una revista ilustrada de la época. ¿Qué? ¿Salimos al periódico? Se publicó en prensa en 1936, desmerecida por una precaria calidad de impresión. A ver qué pon. Una guardia cobijada bajo un tonel. Yo no había encontrado cliché ni copia alguna que reparara el daño, hasta que abrí la caja del sobrino y ahí estaba. Así es, no os mováis. Atentos. Y se hubiera perdido el rostro del fotógrafo, que por fin pude ver. Pero no uno cualquiera, sino el del gesto que aún codicia un final feliz. En la foto, tío y sobrino posan juntos, por primera vez sin barrotes de por medio. Es agosto de 1959. Suárez lleva 2 meses de libertad y sonríe. Sonríe porque quizás las cosas empiecen a ir bien, por fin. Pero no lo fueron. Y otra fotografía, que posteriormente llegó a mis manos, delata al Suárez de ojos tristes y gesto que ya no tiene una sonrisa que mostrar. La instantánea no tiene fecha, pero la desesperanza de Suárez ya se ve vieja. No le han conseguido cambiar de su concepto de vida. O sea, era para mí la honestidad personificada, en una palabra. O sea, la honestidad personificada. Este hombre, yo no sé, habrá tenido sus fallos, como todos, ¿no? Pero, desde luego, honesto, bueno, era honesto consigo mismo, pero a tope. La coherencia no es barata, y en sus últimos años a Suárez no le daba el dinero ni la vida. Pero tenía sus fotos y con ellas se sinceraba. Le descubrí hablando consigo mismo al leer sus anotaciones al reverso, en copias que nunca han visto la luz. 4 décadas han estado en cajones de casas particulares, a donde llegaron regaladas o vendidas. Y a donde llegué yo tirando de un largo hilo que me mantiene enredada desde hace años en este proyecto. En algunas había dibujado lo que no pudo retratar, lo que veían sus ojos miopes a fuerza de estar cercados por barrotes. ¿Dónde vas, oh? ¿Qué piensas, que puedes salir por ahí? 140.000 horas pasó en la cárcel y la sobrellevó dibujando y anotando lo que veía. Ya en libertad mantuvo esos hábitos de supervivencia. Sus libretas recogen las conversaciones que no tuvo con otros, monólogos de soledad sobre la vida, sobre el mundo y sobre la decepción, sobre su decepción. Apuntes, dibujos y fotografías han vuelto con sus propietarios, después de ayudarme a entender a Suárez. Y con ellos esta licencia de fotógrafo ambulante, que sacó de la ilegalidad a Suárez por fin en 1965. Ya era libre para hacer fotos y la ocasión merecía una sonrisa. ¿Cuánto luchó Suárez por este carnet? ¿Cuánto trabajó por preservar la memoria de lo vivido? ¿Cuántas horas dedicó a clasificar y documentar su archivo? Y posiblemente murió convencido de que solo un milagro, de esos en los que él no creía, lo salvaría. No hubo milagro.
hubo poesía. El archivo, conservado en una capilla sin santos a los que encomendarse, se salvó. Por la fe del fotógrafo en su trabajo y por sus sacrificios para preservarlo, que no pasaron desapercibidos al ojo avezado de un anticuario. Que esté en un organismo oficial. Pues de eso es de lo que más orgulloso estoy. Y quizás porque no todo el tiempo puede salir mal. Me alegro, eso, nos alegramos por él. Así de claro. Por él, nada más. Nunca le he visto desde Suárez fotógrafo. Era el tío Constantino. ¿Y cómo has dado con mi domicilio y con el número? En fin,